Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia. Pues hoy día vamos a hablar de los premios Nobel de Química, que como todos sabemos ha sido otorgado a, al tema de la reparación del ADN, que ocurre después que este ADN, que está en el centro, en el núcleo de las células, puede haberse dañado por diversas razones, de las cuales vamos a conversar con Daniel Guerra, que es doctor en biología y que ha trabajado y trabaja con Carlos Bustamante, el biofísico que precisamente estudia, investiga sobre qué pasa con el ADN, con una molécula singular. Él ha sido preparado en la Universidad de Berkeley para estudiar aquí en el Perú, en este laboratorio de moléculas singulares de la Universidad de Cayetano Heredia, todos los aspectos del ADN como molécula, no como antes que era en forma colectiva, digamos, una masa de ADN, una molécula singular y todas las fuerzas que pueda uno imaginarse que funciona para la reparación, para el funcionamiento en general. Estamos entonces con Daniel Guerra. Daniel, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, Modesto. Buenos días a todos los escuchas. Gracias por aceptar esta llamada. Cuéntanos un poco para comprender mejor, ¿qué pasa con una célula y qué tiene que ver el ADN en esto? Bueno, sí, el premio Nobel ha sido entregado a 3 personas. Es interesante que han reconocido el trabajo acumulado por 3 científicos, Thomas Lindahl, Paul Modrich y Ashish Sankar. Bueno, como bien dices, el premio Nobel ha sido entregado en un tema de química, pero a una investigación que es más bien biológica. Es interesante que han entregado el premio Nobel de Química a algo así de biológico, porque reconocemos pues que la biología es una consecuencia de reacciones químicas. En particular, el tema que estos 3 científicos han descrito es la reparación del ADN. Hay varios mecanismos para reparar el ADN. Para comprender la importancia de esto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todas nuestras funciones como organismos dependen de la información que el ADN contiene y que transmite. Si es que esta información contiene errores, pues nos enfermamos. Y de hecho, es muy frecuente que el ADN acumule errores. Recordemos que en algún momento hemos sido una sola célula y que ahora nuestro cuerpo depende del funcionamiento de miles de millones de células. Imagínense ustedes la cantidad de veces que el ADN tiene que copiarse una y otra vez, desde que somos una célula, 2, 4, 8, 16, hasta que somos miles de millones, pasan muchos eventos de replicación. Es imposible imaginar un mecanismo que no cometa errores. Entonces los errores se van acumulando y pueden causar muchos daños. Lo que han descrito estos científicos es un conjunto de mecanismos de reparación del ADN. Esto significa que es una química muy especial, una química microscópica. Es como que si uno se redujera de tamaño al orden de las micras y ve qué está pasando. ¿Cómo uno deduce los mecanismos, digamos, en un laboratorio, macro laboratorio? Bueno, lo que se hace es trabajar primero con organismos más sencillos que son más fáciles de manejar. En este caso se ha trabajado con bacterias. Es mucho más sencillo observar las moléculas en una bacteria que en células humanas o en un animal completo, porque podemos ver que la generación de bacterias transcurre una tras otra en cuestión de pocas horas. Y podemos aislar las moléculas y estudiarlas químicamente. Se han usado marcaje radioactivo, se pueden usar varias pruebas químicas, y se ve pues que si imaginamos al ADN como una escalera en espiral, pasadas algunas generaciones, podemos imaginarnos que algunos de los peldaños se rompen. No es que se rompan porque les falte algo, es porque químicamente ahora tienen una estructura un poquito diferente. Y lo que han descubierto esos científicos es una serie de proteínas que navegan sobre el ADN y reconocen esos peldaños de forma diferente. Esas pequeñas partes de la molécula que tienen una estructura que no debería estar ahí. Y, bueno, hay una serie de mecanismos para reparar ese peldaño. Quitar esa parte y reemplazarla por una correcta.
O sea que son cirujanos microscópicos las proteínas allí que sacan lo que está mal y colocan lo que debe ser. Bueno, sí, las enzimas siempre trabajan de una manera dependiente de una estructura. El ADN tiene una estructura que es, digamos, uniforme, es como una escalera en espiral que es suave. Imagínense que el pasamanos siempre está a la misma distancia de los peldaños y de pronto el pasamanos tiene una altura diferente. Entonces, el que está caminando por el ADN se puede dar cuenta que esa estructura no está bien. Ahora, el problema es, ¿qué reparo, el pasamanos o el peldaño? Entonces, hay mecanismos que reconocen qué es lo que estuvo primero. Y aquello que estuvo primero se considera que es correcto, y lo que es nuevo se saca de ahí y se coloca de nuevo siguiendo el molde de aquello que estuvo antes. Ese es el truco de la metilación. Es una modificación química que ocurre sobre la hebra de DNA que es más antigua. Entonces, una cadena de ADN, cuando se replica, tiene solamente una de sus dos hebras metiladas, la otra no está metilada, y si la no metilada tiene esa estructura diferente, es esa la que tiene el error. Y se quita esa parte y se coloca de nuevo, y a ver si en el segundo intento sale correcto. Y efectivamente así se corrigen miles de errores en cada generación de células. Ahora si no sí, fuera por esta reparación, acumularíamos errores muy rápidamente. pero por supuesto, como se ve en las consecuencias de las fallas, no todas las fallas se logran reparar por este mecanismo. Sí, no tengo el número en la mente en este momento, pero digamos, si hacemos la prueba de replicación de ADN in vitro en el laboratorio, se cometen errores 1 cada 1000 o 10.000 pares de bases. Y si tenemos realmente muchos miles de millones de pares de bases, en cada replicación va a haber muchísimos errores acumulados. Pero aún así, varios errores que ocurren no solamente durante la replicación, sino también por cuestión de exposición solar o por cuestión de accidentes químicos. Continuamente estamos teniendo mutaciones en nuestro ADN. Por eso nuestro sistema inmune tiene que además reconocer esas células que no han podido corregir sus errores y eliminarlas. Cuando no eliminamos esas células que tienen errores, pues puede venir en alguna enfermedad, por ejemplo, a algunas formas de cáncer. Hay varias formas de cáncer. Pero por otro lado también los biólogos y los médicos están haciendo los esfuerzos necesarios como para lograr algún día la medicina justamente modificando los genes que tienen errores en el nacimiento, en el embrión, etcétera. ¿Eso será posible? Sí, bueno, eso está en discusión muy álgida. Desde hace mucho tiempo se considera esa posibilidad, la de modificar células y tejidos dentro de un humano que ya está vivo, o incluso modificar al cigoto para crear un nuevo ser humano con algunas modificaciones. Pero esa discusión tiene muchos problemas, porque nos estaríamos metiendo con algo muy delicado de consecuencias éticas graves. En primer lugar, eso en este momento se considera inaceptable porque no tenemos las garantías de manejar el ADN con tanta precisión. Hay cuestiones éticas de por medio. Éticamente no podemos hacerlo con seres humanos, no podemos intentarlo siquiera con seres humanos porque podríamos cometer errores que traería a la vida a un humano con serios problemas. Entonces eso no es algo que debamos explorar en este momento. Sin embargo, como teóricamente es posible, los biólogos ya estamos discutiendo sobre esto, sobre este dilema ético. Pero es mejor pensar en la utilidad de esta herramienta en otros temas. Podemos hay tantas cosas, no sé cuál escoger, pero digamos, podemos buscar modificar organismos que utilizamos para producir alimentos, organismos que utilizamos para producir algunas materias como telas, tintes, o sea, cualquier cosa industrial. Los animales pueden convertirse en fábricas de sustancias que a nosotros nos interesan. Bueno, siempre lo han sido. Tenemos las vacas que fabrican leche. Claro, ahora que podríamos modificarlas para producir leche que tenga además otras propiedades nutritivas, por ejemplo. Bueno, eso es todo una... Ahora en el Perú también se está trabajando algo sobre esto.
Sí, lamentablemente hay unas posiciones encontradas por allí. En el Congreso que ahí tienen también. miedo a la tecnología, y algunos miedos son justificados, otros no. Es justificado ser prudente, no es justificado prohibir la tecnología. Entonces, ha habido mucha desestimación de las posibilidades de esta tecnología en el Perú por miedos infundados, lamentablemente. Pero aún así se sigue avanzando. Felizmente no se ha detenido toda la investigación, se le ha quitado muchos de sus incentivos comerciales, pero aún así seguimos investigando. Después de todo, los científicos no estamos tan motivados siempre comercialmente. Así que aunque nos hayan quitado incentivos comerciales, podemos seguir trabajando por motivación de investigación. Muchas gracias, Daniel, y estaremos siempre en contacto con cualquier novedad en la biología, sobre todo, que es tema actual permanentemente. En constante revolución. Muy bien, bueno, gracias, Daniel, y recordarte que este tema será un tema del Encuentro Científico Internacional 2016 de invierno, que va del 2 al 4 de enero, los temas de los premios Nobel. Y ahí espero que nos apoyes, pues, Daniel, tu equipo. Por nada, Modesto, estamos en contacto. Con mucho gusto hablar contigo. Regresamos.